AMASFAC. Muy buenos días a todos, queridos compañeros AMASFAC de todas las secciones del país. El día de hoy tenemos una plática muy interesante que tiene que ver con un cambio en cuanto a la forma en la que el SAT puede verificarnos. Un tema muy polémico que incluso la Suprema Corte ya ha avalado. El día de hoy vamos a platicar de la vulnerabilidad de nuestra seguridad bancaria. Es una plática que nos dará nuestro querido amigo Jesús Jiménez, que es director comercial de la agencia Master Unique de Scandia, compañía de seguros. Jesús, muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te agradecemos mucho tu tiempo y los conocimientos que nos vas a compartir. Fernando, Adelante, el micrófono es todo tuyo. Fernando, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primeramente queremos arrancarnos felicitando a todos aquellos que sean contadores. Hoy es su día y esperemos que tengan y sigan sumando en una actividad tan bonita y que también tiene muchísimo que ver con todo lo que hablaremos el día de hoy. Esta sesión, sin duda alguna, es una de aquellas que llegan a ser un poco tediosas porque tiene que ver mucho con el tema teórico, mucho con el tema de ley. Pero aquí lo importante y lo que realmente toma muchísimo valor es que ustedes se lleven ese conocimiento de qué está pasando al día de hoy, cómo es que nos encontrábamos y qué va a pasar el día de mañana, para que puedas proteger a tus clientes, para que los puedas asesorar y para que ellos se encuentren pues claros de todo lo que pueda llegar a afectar las condiciones que puedan llegar a vulnerar su seguridad bancaria. Entonces, sin más, doy una oportunidad para hacerles una pequeña presentación. Les ruego que por favor, si tienen alguna duda o comentario, no lo vayan dejando ahí en el chat. Será muy importante por ahí irlo viendo. Y bueno, iniciaremos con esta sesión del día de hoy. Primeramente hablaremos sobre un tema bien importante que es sobre la vulnerabilidad, que es un secreto de tu secreto bancario. Veremos qué es el secreto bancario, cuáles son los artículos y todo lo que nos protegía con respecto a la ley, cómo es que esto se ha venido modificando y cómo es que realmente va a impactar en la vida de cada uno de nosotros, ¿vale? Primeramente, te platico un poco sobre nosotros. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama INEXO, que es un grupo regional. Unique Advisors pertenece a este grupo que tiene más de 23 años en el mercado. Tenemos más de 7 países presencia en América, más de 3.500 clientes, más de 500 brokers, más de 750 millones de dólares en activos bajo administración. Y en México somos una agencia máster para Scandia, esta operadora y administradora de fondos que tiene una gran historia, que tiene una gran trayectoria y nosotros pues, somos parte del ADN de ellos. Nosotros, gran parte de la estructura de la organización se funda con personal que trabajamos en la compañía, que nos preocupa todo el tema de ahorro y que por ello estamos muy metidos en todo lo que tiene que ver con la actualización de las normas, con todo el tema de ahorro, con todo el tema de retiro y que definitivamente es un valor que nosotros damos a cada uno de nuestros clientes y de nuestros promotores. Sin más comercial, porque tampoco la intención de esta sesión es platicarles mucho sobre nosotros, sino más bien darles la información que a ustedes les nutre y que les pueda ayudar en todo este proceso, pues me permito arrancar. Y lo primero, lo más importante definitivamente es que entiendas el objetivo de la sesión, que al día de hoy vamos a acercar información de valor que te va a ayudar a identificar todos los aspectos y cambios a la ley referentes al secreto bancario. Como todo, hay que entender la base y es entender qué es el secreto bancario. Esto tiene que ver mucho con la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a las personas con respecto a la manipulación de su información. Esto no nada más es un tema que tiene que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con las instituciones de crédito, no tiene nada que ver con ellos. De hecho, es parte de nuestra Constitución mexicana. Nuestro artículo 16 indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive a causa legal del procedimiento. No voy a entrar tanto en tema técnico, pero vamos a empezar a platicar un poquito sobre ello. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nadie puede estarte molestando, nadie puede vulnerar tu información bancaria ni tu información confidencial sin que haya una autoridad expresa y que realmente lo están solicitando. Bueno, esto hasta hace apenas 2 semanas que la Suprema Corte hizo algunos ajustes.
Pero en todo México esto se encuentra regulado también por la Ley de Instituciones de Crédito en el artículo 117. Ya más adelante platicaremos sobre él, pero es importante que te quedes con estos dos fundamentos. Hoy en día tus estados de cuenta bancarios, tu banca digital, toda la manera en la que tú te administras al día de hoy es parte de tu patrimonio, por lo cual la Constitución mexicana te venía protegiendo, perdón, en todos estos caracteres. El artículo 117 básicamente nos decía que la información y la documentación relativa a las operaciones financieras, pues básicamente protegía todo el derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios. Es decir, que no había manera de que pudieran vulnerar los bancos y las instituciones de crédito y las financieras esta información a nadie, al menos de que un juez determinara esta solicitud, de que la emitiera y que claramente la estuviera solicitando por una causante. Es decir, principalmente con todo lo que ya conocemos, con el tema perdón, se me fue un poco. Con todo el tema que tiene que ver con financiamiento del terrorismo y con todo lo que tiene que ver con evasión y todo el tema de defraudación fiscal. Entonces, ¿qué es aquí lo que viene sucediendo? Pues que se hizo toda una ley con base en protección de la información. Sin embargo, a través de un suceso que ya venía recurriendo un par de meses atrás con una demanda que se ejecutó y que una persona se amparó porque habían solicitado esa información, hoy en día la ley se empieza a modificar. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente todo lo que te protegía te empieza a dejar de alguna u otra vulnerable. De tal modo que este artículo termina cerrando en que no existe violación al secreto bancario siempre y cuando la ley o la Auditoría Superior de la Federación, con fundamentos y normas en su gestión, requieren información que se presente. Es decir, en caso de que estuvieras demandado, incluso lo hemos visto en casos como temas de demandas de pensión alimenticia, donde llegan a solicitar todas las sábanas financieras de la persona. Solo en ese momento, cuando ya se emitía una autoridad, la solicitaba una autoridad, es que esto realmente se podía abrir. De otro modo, tenía que ser totalmente confidencial. Y no solamente el artículo 117 nos hablaba sobre ello, sino también la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 55 nos hablaba de que las instituciones del servicio financiero estaban comprometidas a que se paguen los intereses de acuerdo a los artículos anteriores. Es decir, de manera mensual, y esto es algo que todo el mundo, se sonaba mucho desde hace un par de años y todo el mundo lo escuchábamos y nos espantamos cuando hablábamos sobre ello, pero hoy en día estamos en una situación mucho más delicada. Anteriormente, todas aquellas personas que recibieran depósitos superiores a los 15,000 pesos de manera mensual, se emitió una alerta ante la Comisión Nacional Bancaria y ellos tenían que notificar y dar fe ante la Secretaría de Hacienda sobre estos temas. Ya no es nada más así, sino ahora no solamente se van a declarar, sino literalmente Hacienda puede entrar a tu banca, Hacienda puede descargar tus estados de cuenta sin que te notifique, sin que se aclare, sin que te den una explicación, sin que den literalmente para buscar cómo es que te estás moviendo. Y literalmente van a poder ver si pagaste Netflix el mes pasado o si pagaste la escuela de tus hijos o cómo es que te comportaste, de tal modo que tus declaraciones bancarias contra lo que estén en tus estados de cuenta realmente coincidan. Ahora, también hay que entender perfectamente que todos estos montos tienen que estar totalmente alineados si no empezamos a tener por ahí algunos errores en la información y definitivamente pues esto se ve en el primera instancia en temas de multas. También el Código Fiscal de la Federación en su artículo 55 nos hablaba sobre toda esta actividad anual que nosotros estuviéramos teniendo. En caso de rebasar determinados montos, ¿cómo es que el fisco llegaba a actuar? Todo lo que hemos venido platicando hasta este momento tiene que ver con protección, tiene que ver con blindaje, tiene que ver con que había toda una constitución y toda una ley que estaba protegiendo la información de los clientes, de los usuarios del sistema bancario mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando suceden leyes como la que se acaba de promover? Que un poquito más adelante hablaremos sobre ella, pues que definitivamente hoy en día lo primero que tienes que hacer es definitivamente alinearte con todo lo que tiene que ver con tu contabilidad. Tienes que definitivamente tener muy claro los conceptos que te van a llegar a afectar, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la ley, en caso de que tú llegues a faltar en esta discrepancia,
no solamente van a cancelar tus sellos digitales, es decir, no vas a poder facturar, por lo cual no se va a poder alterar esa información, no vas a poder manipular absolutamente nada. Y en este caso, Hacienda se convierte un poco en juez y parte, porque no nada más analiza la información, sino él es realmente quien dictamina si es correcta o es incorrecta. No tienes manera tú de defenderte al día de hoy. Tus clientes no tienen manera de defenderse al día de hoy. Hoy van a poder estar todo el tiempo siendo cuestionados sin que ellos siquiera lo sepan. Entonces, en el tema de los tratados de certificados digitales, si toda esta información no empieza a coincidir, una de las acciones que puede solicitar Hacienda es que se te quite el sello digital para la expedición de comprobantes fiscales y pueden llegar a congelar tus cuentas. ¿Alguno de ustedes ya había estado familiarizado? ¿Tenemos alguna pregunta por ahí en el chat? Ninguna todavía. Perfecto. Uy, se me trabó un segunditito. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Bueno, pues definitivamente el pasado 13 de mayo la Suprema Corte de la Nación declaró constitucional el poder facultar al SAT para que acceda a esta información sin necesidad de una orden judicial previa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te sentirías viviendo en una casa totalmente de cristal en el centro de tu ciudad, sin cortinas, sin persianas, a la vista de todos, teniendo tu dinero literalmente en los escritorios, a la vista de todo el mundo? ¿Cómo te sentirías al día de hoy? Pues a grandes rasgos, eso es lo que sucede con este decreto de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque no solamente realizaron una modificación a la Constitución, no solamente llevaron a un tema sin subirlo al Congreso, además el Congreso ya está haciendo algunas acciones para poder minimizar esta situación. Y una de esas situaciones es de que la información no solamente está al mérito de Hacienda, sino también a sus filiales. Es decir, personal de Hacienda, subáreas pueden llegar a solicitar esta información. No es solamente, digamos, que la parte de prevención de fraudes, sino diferentes áreas y subáreas que maneja la Secretaría pueden comenzar a solicitar. Ellos argumentan que la norma no es contraria al texto constitucional, es decir, lo que hablábamos del artículo 16 de la Constitución, ni la regulación a través del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ellos indican que la norma no es contraria a esto, que si bien el artículo 16 te protege al derecho de tu privacidad bancaria, la facultad de las autoridades hacendarias para proteger la información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requerimientos de idoneidad. Es decir, a su criterio pueden ellos entrar a cualquier usuario, a cualquier cliente, en cualquier momento, sin necesidad de que se tenga que justificar esta razón. Esto claramente es algo que pega mucho en la libertad y en la seguridad en México. ¿Por qué? Porque puedes imaginarte que si tú ejerces alguna acción, si te dedicas al periodismo, si te dedicas a ser crítico, si te dedicas a lo que te dediques, puede ser información también utilizada en tu contra. Y no nada más en ello. Hoy en día no se cuenta con una regulación para toda esa información. Es decir, no sabemos ni qué ni quiénes la van a poder revisar. Lo que sí sabemos es de que lo van a poder hacer y tampoco sabemos el trato que se le vaya a dar. Hemos hablado los últimos años sobre la ley de privacidad de datos personales, pero este excede totalmente ello. Literalmente se puede incluso hasta llegar a vender la cartera de información sin que nosotros lo sepamos. Los ministros reconocen el derecho a la privacidad, pero siguen justificando esta medida que fue totalmente arbitraria, sin cruzar por el Senado, sin llevar una iniciativa detrás, con tal de hacer el cumplimiento de obligaciones fiscales, argumentando situaciones como lo que tuvimos en Veracruz con Duarte hace un par de años, o los últimos casos que hemos tenido con personas del ejercicio público, pues con el desvío de recursos. Entonces, en resumen, hoy en día nos encontramos, todos los usuarios del sistema bancario, todos, nos encontramos transparentes ante una situación que no tenemos cómo defendernos, que no sabemos exactamente qué va a pasar, quiénes están manipulando nuestra información y que realmente no tenemos al día de hoy
cómo controlar esto. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado sobre este tema? Me gustaría, por favor, que empezáramos a participar, porque de esto va más la sesión del día de hoy. Más allá de platicar todos los aspectos de la ley, valía totalmente la pena si estabas enterado. ¿Por qué? Porque definitivamente en cada estrategia que tú has tenido con tus clientes al día de hoy, definitivamente debemos de conllevar esta información que probablemente no estén del todo enterados tus clientes, pero que sí es algo que totalmente les afecta y de manera directa. Ok, Ana María nos dice que sí sabía, que sí había escuchado esta noticia. Zaira nos pregunta, ¿cómo podemos asesorar a nuestros asegurados con este tema? Bueno, definitivamente en el mercado te vas a encontrar diferentes situaciones que pueden hoy en día proteger, pero no pueden blindar, es decir, no pueden polarizar de la transparencia de la información. ¿A qué va? Tenemos tenemos productos en el mercado que cuentan con fideicomisos que los hacen embargables. Tenemos características en diferentes productos que pueden proteger el recurso de tus clientes. Sin embargo, de que van a estar a la vista del SAT, lo van a estar 10,000 veces más. Al final del día se les facultó para que ya no tengan que pedir autorización a ninguna entidad para poder avanzar con ello. Entonces, la mejor autorización es que lleven una gran contabilidad, que al final del día estén totalmente alineados a todo el tema de sus declaraciones y los compromisos que cada uno de nosotros tenemos fiscales, pero es la mejor recomendación. ¿Qué va a pasar con aquellos planes de seguro de vida que no son deducibles? Pues no tiene nada que ver. O sea, al final del día, todos aquellos productos que sean deducibles seguirán corriendo de manera normal. Más bien hay personas que pueden hacerlo deducible y personas que no lo pueden llegar como tal a ser deducible, pero eso seguirá de manera normal. Yo sí sé de esto, pero no sé qué hacer al respecto y cómo asesorar a lo mismo. Gabriela, definitivamente la mejor manera de asesorar a tu cliente es, nosotros les haremos llegar, si así lo solicitan, este pequeño resumen de la ley, pero que te abarca cada uno de los parámetros. Entonces, la mejor manera de asesorarlos es literalmente escucharlos, platicarles, concientizarlos, que al final del día creo que a veces ese es el reto más grande que tenemos como agentes de seguro, el día realmente meternos a la conciencia y enterarlos de que es una situación que definitivamente les va a afectar en todo momento. Jorge Salas, el seguro de vida tradicional. Los seguros como tal, en algunos casos llegan a tener algún fideicomiso, en algunos casos no, pero al final del día, proteger no tenemos manera. Solamente tenemos todo lo que tiene que ver con respecto a la ley se termina convirtiendo en algo preventivo. Hoy en día, la mejor manera de prevenir definitivamente es haciendo bien las cosas. Definitivamente lográndolo de una manera pues, totalmente adecuada, que sea transparente, que coincidan los libros contra lo que estamos presentando en las declaraciones, que no estemos haciendo movimientos por ahí atípicos, que nos alejemos de las factureras, o sea, todo ese tipo de información hacia tu cliente vale la pena. Es información que ellos ya conocen, es información que ellos ya saben y que es con la que han venido operando desde hace años. Pero no hay mucho más que podamos hacer. Y no por lo menos hasta que el Senado trate de revertir trate de meter presión para esta indicación de la Suprema Corte, que sabemos que ya es muy complicado, pero sí tenemos por lo menos esperanzas en que por lo menos en el corto plazo haya una regulación a este tema, ya que al día de hoy pues no la hay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿quiénes y qué tratamiento le darán esa información? Me encantaría decirte que te puedo entregar un listado de qué áreas y qué personas lo pueden hacer, pero no lo sabemos. Hoy en día con el decreto se libera toda la Secretaría de Hacienda a que pueda monitorearse sin un fin claro. Puede haber áreas de investigación en la cual literalmente están viendo cuentas que están haciendo depósitos
superiores en efectivo a 15,000 pesos y pueden declararlo. Podemos encontrar áreas en las cuales tengan que ver con el tema de prevención porque está habiendo demasiados gastos y no están siendo facturados. Pueden ser. Pueden haber facturas literalmente. Por ahí vi en una nota, en un periódico, que incluso tú podías pagar tus vacaciones con tu tarjeta de crédito y hoy literalmente Hacienda te va a preguntar por qué lo estás pagando con tarjeta de crédito y realmente no tenemos hoy en día esta información clara de quién la va a poder monitorar, en qué momento lo van a poder hacer y bajo qué criterios lo van a poder hacer. Mucho menos te vas a enterar y mucho menos te van a lograr justificar. Por lo cual, una de estas medidas que pueden llegarte a afectar de manera súper directa es que si encuentran cualquier discrepancia, de entrada a tus sellos digitales, como lo vimos en el artículo 55, pues literalmente se te van a bloquear. No vas a poder tú sellar de manera digital, no vas a poder pues tener acceso a tu cuenta bancaria y esta es una de las principales iniciativas. Entonces, pues no tienes manera de defenderte. Es literalmente estar en una pelea de boxeo con las manos totalmente al piso, porque no hay manera ni siquiera de atacar, ni siquiera de defenderte ante esta situación. Fer, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, ninguna todavía. Ok. Me gustaría que pudiéramos abarcar estos últimos 10 minutos que habíamos considerado para la sesión, en la cual pienses en todos aquellos casos que tienes de clientes que has venido trabajando alguna estrategia para ellos y que de alguna u otra manera llegan a manejar efectivo o llegan a manejar transferencias o llegan a manejar cualquier cantidad de recurso y que definitivamente hay que acercar todavía más información de valor. Ahí es donde podemos empezar a tomar valor en la consultoría que nosotros damos y donde nos vamos a destacar del resto. Ahí es algo bien importante. Hablaba con unos compañeros hace un par de días de que esta es una información tan delicada y es tan poco la divulgación que se le ha dado en las últimas semanas que lo vemos como una noticia y que lo vimos en un par de noticieros en panelistas, pero no hubo más allá. La realidad es de que sí nos afecta de manera sumamente fuerte. Me atrevería a decir que es de las controversias más grandes que hemos tenido en los últimos años y que definitivamente nos va a pegar a cada uno de nosotros. Pregunta por ahí Ana, que sí pueden congelar cuentas en el extranjero. No, de entrada porque las cuentas en el extranjero se rigen por las leyes en donde en donde hayan sido abiertas. Es decir, si tú abriste a través y también a través de los convenios americanos que tengamos, ¿no? Ejemplo, todos aquellos clientes que tengamos con cuentas en Estados Unidos, pues FATCA los protege y lo primero que hace FATCA es pues que Estados Unidos sigue actuando en estos temas también como en Policía del Mundo. Es decir, ellos pueden solicitar información a todos los miembros, pero nadie le puede pedir información sobre productos americanos a Estados Unidos. Entonces, si tú tienes hoy en día clientes que tienen dinero en el extranjero y si están protegidos por FATCA, créeme que es una gran alternativa, qué bueno que lo mencionas. Hay que tener mucho cuidado claramente con este tipo de información porque a veces se pueden transgiversar, pero no, sin ningún problema. Eso es algo que se puede cuidar sin ningún problema. Creo que fue la última pregunta. Pero bueno, en resumen, ¿qué puedes hacer? Nada, literalmente nada, solamente informarte, solamente saber qué artículos de la ley. No hay amparos, eso también es algo bien importante. Justamente la promulgación de la Suprema Corte nace a partir de una persona que se quiso amparar contra una deuda importante ante el fisco y no hay nada que puedas hacer. No te puedes amparar, no puedes solicitar aclaración de por qué lo hicieron, en qué momento lo hicieron, no puedes saber cuándo lo van a volver a hacer, no hay nada que puedas hacer, solamente asesorar, aclarar de que al final del día la información y el producto que tienen puede ser bueno, puede ser malo, puede beneficiarle o no puede beneficiarle. Tendrás que revisar las condiciones de los productos que al día de hoy has acercado principalmente pues, para que cuenten con algún fideicomiso que los proteja con inembargabilidad, pero es lo más al día de hoy que podemos hacer. Definitivamente es lo más que podemos hacer. No hablaremos de producto, no hablaremos sobre quiénes sí lo hacen y quiénes no, pero sería lo primero que tendrás que revisar con tus clientes
y definitivamente asesorarlos, y no está de más que un mensajito al cierre de mes le consulte si ya realizaron sus declaraciones, que no se le vaya a pasar, que por favor evite cualquier tema de multa. No está de más que como agentes de seguro nos metamos un poquito en esa parte que ya no están abiertos su vida literal para poderles quitar un pequeño dolor de cabeza. Listo, pues Fernando, salvo lo que tú me digas, me gustaría dejar como este espacio para ver qué otras dudas puedan llegar a tener, incluso si tú llegas a tener alguna consulta, podamos irla discutiendo, porque creo que es de en donde se puede enriquecer este tipo de temas. Creo que estás en mute. Perdón, le digo que te decía que qué tema tan polémico y complicado, porque pues prácticamente nos están invadiendo, se está metiendo literalmente hasta nuestra cartera, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? O sea, ¿qué consejo nos darías, aparte de los ya mencionados, para enfrentar esta situación? No hay más. O sea, en este momento no hay ninguna situación que te proteja de esta promulgación. Ninguna. No existe la ley de amparo, no existe el que tú puedas tener un producto que sea invisible ante la situación del fisco. No lo hay. Lo mejor y que al final del día, a ver, seamos sinceros, lo mejor del todo es llevar las cosas bien, hacerlas claras, hacerlas cuando las tienes que hacer, y eso es lo mejor que puedes hacer. Esto lo único que te obliga a que como ciudadanos cumplamos con lo que tenemos que cumplir y nada más. Hacia tus clientes, echarle una revisada a todos aquellos productos que tengamos de ahorro, de inversión, en los cuales queramos tener mayor protección, verificar que alguno de ellos cuente con, o la mayoría cuenten con algún tema de fideicomiso que pueda estarlos protegiendo en un tema tan vulnerable, pero más allá, difícil contestarlo. Sabemos que en el tema de los seguros de vida, bueno, las sumas aseguradas son, al momento de pagarse a un beneficiario, pues son inembargables. El momento que esas sumas aseguradas son parte de un fondo de inversión en un seguro de vida, ¿también tendrían esta protección o son vulnerables a que el SAT pide información, origen y todo esto? Ojo, a que pidan información y a que puedan ver cómo se comportan, lo pueden hacer. A que puedan tocar el recurso y congelártelo, ahí es donde el fideicomiso entra en vigor. El fideicomiso lo que hace es que está bien, si la ley me dice que el día de hoy tengo que ser transparente y que puedan monitorear esto, adelante, y será algo que se tenga que regular. Pero lo que va a hacer el fideicomiso es que no lo puedan tocar. O sea, eso definitivamente es lo que te va a proteger, al menos de que ya haya, como en los fideicomisos siempre está abierta esa condición, al menos de que ya haya un carácter judicial que amerite, como el tema de prevención del lavado o el tema de financiamiento del terrorismo, pues, pues esa causa que pueda solicitar la congelación. Pero de ahí en fuera seguirá tal cual. O sea, en base a la legislación o esta disposición de la Suprema Corte, si pudiera la autoridad acercarse a las aseguradoras y decirle, oye, a ver, dime cuántos seguros de vida tiene contratados Fernando, cuántos son de ahorro y cuánto tiene aguardadito en cada uno de esos ahorros. Fernando ni siquiera se va a tener que acercar con las aseguradoras, lo va a hacer, lo va a ver. O sea, ya no va a solicitar esta información, ya no es como antes que mandan, porque ahí notificaban. Ahora no, ahora ya no van a notificar, ahora literalmente ellos pueden ver qué es con lo que cuenta cada persona, cuánto es lo que tiene, qué rendimiento, literalmente pueden ver en qué gastaste el día de ayer, literalmente. Entonces ya ni siquiera eso, ya ni siquiera van a tener que solicitar esa información. La van a poder ellos consultar en el tiempo que ellos quieran. Contaba Mariela, ¿no? Que se siente invadida totalmente, o sea, perdónenme el francés, pero los textos en el periódico, en los noticieros, en Forbes, incluso por ahí sacó alguna noticia, el texto es literalmente, se puede violar tu secreto bancario. Así, o sea, no hay manera de que puedas hacer algo. Y regresamos a lo mismo, no es como antes de que puedan ellos solicitar a la aseguradora que les entregue el reporte, ya no, ya pueden ellos entrar. Ya. Ni la aseguradora se va a enterar, claramente. Pues qué difícil situación estamos, ¿no? Y bueno, ¿tú crees que
sin entrar en temas políticos, en un cambio de gobierno pudiera revertirse esta posición? Yo creo que definitivamente sí lo van a hacer. O sea, creo que al final del día, el que se hayan, tiene que ver con muchos temas políticos, tampoco indagaremos en eso, pero justamente la juez que determinó este decreto, pues tiene un histórico importante y con algunos casos particulares en los cuales se torna muy político el caso. Pero definitivamente creo que en algún cambio de gobierno esto se pueda revertir y definitivamente es donde los bancarios, donde la banca, perdón, donde los aseguradores estarán pues levantando la mano para que se les escuche y al final del día pues se garantice el derecho de todos, ¿no? Que es el derecho de la privacidad. Es casi como, porque este tipo de decretos se ha visto mucho en países autoritarios, por ejemplo. En aquellos países en los cuales el gobierno absolutamente hace todo. Es literalmente el ejemplo, como si tú en tu casa abrieras la puerta, pudiera entrar el policía, revisar que todo está bien y salirse. Así de invasivo es. Entonces, sí, creo que será un tema de tiempo en el momento en que se empiece a regular. Por aquí nos comenta Mariela Rojas y Gabriel Arroyo también sobre el mismo tema de los derechos humanos. ¿Dónde quedan nuestros derechos humanos en esta situación? Pues curiosamente hicieron una modificación en la Constitución. Entonces, no fue, si hubiera sido alguna ley, alguna modificación a la ley de instituciones de crédito, pues claramente el decreto en la Constitución, el artículo 16, te hubiera protegido y te hubieras podido amparar. En este momento, al final del día, se modifica un poco la Constitución y no hay manera de que ahorita puedan hacer algo más. El derecho ahí va a seguir, tu privacidad bancaria va a seguir ajena al Ministerio Público, ajena a instituciones de terceros, pero no hacia la agencia hacendaria. Entonces, ante Hacienda, pues no podemos hacer absolutamente nada y bueno, tendremos que tener mucho cuidado con esa información. Bueno, pues no sé si alguien tenga por ahí alguna otra pregunta que nos quisiera poner ahí en el chat. Pone Ana María de la Garza que hay que pedirle al Senado que corresponda, que haga algún caso al respecto. Sí, definitivamente, creo que lo único que al día de hoy pudiera llegar a solicitar alguna aclaración es el Senado que promulgue alguna ley o alguna orden de amparo ante esta situación, pero pues la realidad es de que el amparo no te va a solucionar, te va a solucionar cuando ya estés demandado, pero no te va, y lo va a poder promulgar a aquel que realmente cuente con el recurso y que cuente con todo el conocimiento. Pero para la masa crítica y la masa de población en México, no hay en día una acción inmediata que pueda llegar a suceder. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Literalmente que echen para atrás esta iniciativa. Bien, bueno, pues Jesús, te agradecemos mucho toda esta información, pues a seguir ahí en contacto estrecho con nuestros contadores y a no tomar estrategias riesgosas desde el punto de vista fiscal, ¿no? Totalmente, no vale la pena, o sea, nunca ha valido la pena, creo que la paz, la conciencia, tenerla tranquila y definitivamente ya en un momento tan complicado, pues creo que no vale la pena. Igual, si necesitan más información personalizada, si tienes algún caso de algún cliente en particular, te dejamos ahí nuestro código QR, lo puedes escanear desde tu teléfono para que te lleve directamente a nuestro chat o lo puedes ver en la pantalla y mandarnos algún correíto y con todo gusto te acompañamos en este proceso. Bueno, muchas gracias. Te iba a pedir que nos dejaras tus datos de contacto, pero bueno, ya no lo hiciste. Te agradecemos mucho una vez más el tiempo, tu disposición y sobre todo la información que nos has presentado el día de hoy. Muchas gracias y bueno, pues un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Saludos a todos. Hasta luego. Amasback.